vista temporal, la larga historia de la cultura maya se inicia en el formativo y se extiende hasta la conquista española. Abarca, por lo tanto, unos 2600 años separados en tres periodos. El formativo, que abarca entre el siglo X a.C. hasta el siglo III después de Cristo. El periodo clásico, que abarca del siglo III hasta el siglo X después de Cristo. Y por último, el periodo posclásico, de la 10ª centuria a la conquista. Periodo formativo. En la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados que se recibieron pocos siglos antes de la era cristiana. Las influencias de Ixtapizapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa del Pacífico guatemalteco, a partir de los años 300 después de Cristo. Aparecen los grandes centros ceremoniales caracterizados de la cultura maya: Tikal, Uyacacún, Narajó, Nacún y Yasha, un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades de la cultura maya. Fue la presencia de poderosas colonias teotihuacanas en Caminajuju, en los altos de Guatemala. Y hablando de la economía de los mayas, ellos sacaron el máximo rendimiento a sus tierras. La actividad agrícola, la principal rama de la producción, se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco, lo cual implicaba a la tierra pertenecía a la AU, encarnación del grupo, quien la distribuía en función de las necesidades de cada familia. Las cosechas quedaban en poder del campesino, si bien éste debía entregar una parte al señor para contribuir al sostenimiento de la familia dominante y el aparato burocrático. La recompensa por esta cesión era doble. Por un lado, el linaje gobernante aseguraba la existencia de los campesinos en épocas de crisis al suministrarles alimentos y ropas procedentes de los almacenes del Estado. Por el otro, efectuaba los ritos necesarios para atraerse el favor de los dioses, la lluvia y la vegetación. La ausencia de excedentes de producción, unida a la división sexual del trabajo existente en la familia maya, impidió la aparición del comercio, salvo que se daba entre las distintas ciudades y estados, y que consistía básicamente en bienes insuficientes, no producidos y no tenían nada de lujos. El comercio estaba controlado por el hombre verdadero y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil. A través de ella se importaba mercancía de lujo procedente de Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica, jade, sal, plumas de quetzal, etc. Y se exportaban piezas artesanales y productos locales, cacao, algodón, hule, etc. Un factor que favoreció el crecimiento del comercio fue el complejo sistema hidrológico de las tierras centrales que proporcionaba a los mercaderes mayas vías de comunicación rápida y cómodas. El progresivo incremento de la actividad mercantil impulsó la aparición de un rudimentario sistema monetario centrado en el cacao, las cuentas de jade y más tarde en las guachuelas de cobre, procedentes, según se sabe, del territorio ecuatoriano. Cultura, arte y arquitectura. Las construcciones mayas se hicieron de madera y piedra básicamente. Entre las maderas se prefirieron la coba y el zapote, por ser muy resistentes a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron caliza, arenisca, mármol, etc. Realizaron todo tipo de construcciones, desde palacios rectangulares y alargados, templos, juegos de pelota, calzadas que unían las ciudades principales, fortificaciones y baños de vapor, que ahorita se conoce como un temazcal. Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de estas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores y relieves.
Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya, aún no descifrada completamente, por cierto. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quirigua, Piedras Negras, Palenque y Tikal. Cultura y escritura. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos, con el que escribieron todo tipo de textos, de medicina, de botánica, de historia, de matemáticas, de astronomía. Se conservan además de inscripciones algunos códices. El Códice de Dresde, escrito en el siglo XIII, contiene un tratado de adivinación y de astronomía. El Códice de París, posiblemente del siglo igual XIII, contiene profecías y adivinaciones. El Códice de Madrid contiene horóscopos y almanaques. Los horóscopos son los que todavía utilizamos en cualquier cultura y en cualquier lugar. El Códice de Glorier, muy mal conservado por cierto, que contiene un calendario completo. Nosotros vamos a estudiar a los mayas, que se originaban en muchos casos en Chiapas. Así que hablando sobre su arquitectura, muchos de que todavía se conservan y son centros turísticos son Palenque, Izapa, Bonapac, Tonina, Saxiclán, Chincutlic y Tenman Puente. ¿Crees que exista cierto tipo de discriminación hacia la cultura maya? No. ¿No? ¿La cultura tiene similitudes con alguna otra de la sociedad? La cultura, no le veo ninguna similitud. ¿Su cultura comparte la misma ideología sobre la religión? O sea, si comparten la misma religión. ¿Sí? ¿Crees que la cultura ha permanecido con el tiempo por la crianza y educación de la misma a las nuevas generaciones? ¿Qué tan viva está la cultura maya en donde tú vives? ¿Aún hablan de ella? Sí, en todas partes del mundo hablan de los mayas. ¿Qué costumbres o tradiciones haces o hacían que vengan de esa cultura? Los mayas